La Bolsa de Londres superó ampliamente al S&P 500 y a la mayor parte de las principales bolsas del mundo. Por ejemplo, mientras la bolsa norteamericana se dejaba por el camino, casi un 20%, el índice principal de la Bolsa de Londres cerró en positivo. Apenas un 0,9%, pero en cualquier caso positivo. Sin embargo, si echamos un vistazo a un periodo un poco más amplio, la situación es completamente distinta. Fijaos, tal y como puedes ver en pantalla, en los últimos 5 años, la Bolsa de Londres se quedó prácticamente en tablas. Hablamos de una diferencia enorme en la rentabilidad, algo más del 40% entre la Bolsa de Londres y el S&P 500. Una situación que, en cierto modo, encaja con titulares como estos. 4 de enero de 2023, los economistas predicen que la recesión del Reino Unido será casi tan profunda como la de Rusia. El bajo crecimiento económico supone una crisis de combustión lenta para Gran Bretaña. La pregunta es, ¿qué diantres le está pasando a la economía británica? ¿Por qué el rendimiento de la Bolsa de Londres fue tan malo en los últimos 5 años y en cambio superó a la norteamericana en 2022? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué podemos esperar? Que la economía británica no está pasando por su mejor momento es una idea que ya es prácticamente vox populi en los últimos años. Los niveles de vida y los salarios del Reino Unido se han quedado por detrás de los de Europa Occidental. Por ejemplo, mientras que entre 2005 y 2018 los salarios británicos apenas crecieron un 8%, en Alemania o en Francia se expandieron casi un 40%. Y luego, para colmo, llegó el coronavirus y la crisis energética. Para que nos hagamos una idea, algunas estimaciones alertan incluso que los salarios reales del Reino Unido son hoy más bajos que hace 15 años. En cierto modo, 2022 hectáreas ha sido un buen reflejo de este declive. Durante el pasado año, en Reino Unido hemos visto la mayor tasa de inflación en más de 40 años. El inicio de una recesión. Y el mayor número de huelgas desde los tiempos de Margaret Thatcher, allá por los años 80. Para colmo, el país también sufrió el mayor incremento en el coste de la deuda pública desde 1994 y experimentó la renuncia de 2 primeros ministros. El incombustible Boris Johnson. Y la efímera Liz Truss, en otras palabras, en términos políticos económicos, fue un año horrible, pero eso fue en 2022. Ahora en 2023, los economistas esperan que el Reino Unido se enfrente a la peor recesión del G7. De hecho, los pronósticos apuntan a que la recesión británica este año será como mínimo 10 veces peor que la que sufra la eurozona. Se espera una caída de entre el 1% y el 1,4% del PIB, frente a una caída de apenas un 0,1% en la zona euro. El Reino Unido sufre de una crisis energética tan mala como la de Europa, un problema de inflación tan malo como los de Estados Unidos y un problema único de falta de oferta de mano de obra. El Reino Unido se encuentra en un agujero estructural. No en una recesión cíclica, y eso no es todo. Para colmo, se espera que la carga fiscal supere en los próximos 4 años el 37% del PIB, lo que supone el nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Resumiendo, no se puede decir que las cosas vayan por el buen camino. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, retomemos la primera pregunta que nos hemos hecho: ¿qué diantres le está pasando a la economía británica? Evidentemente no podemos dar una única respuesta, sin embargo, podemos destacar algunos factores clave, algunos más y otros menos conocidos. En primer lugar, por ejemplo, muchos expertos apuntan exactamente en esta dirección en medio de una crisis económica y social. El sentimiento contra el Brexit está creciendo en el Reino Unido, la economía del Reino Unido en su conjunto ha sido dañada permanentemente por el Brexit. La necesidad de aumentos de impuestos y recortes de gastos no estaría allí si el Brexit no hubiera reducido tanto la producción potencial de la economía. Cada vez son más los británicos que tienen esta misma impresión. Según algunas encuestas recientes, más del 50% de la población del Reino Unido considera que el país se equivocó al abandonar la Unión Europea. El Brexit fue una oportunidad de tener más libertad, pero también supuso quedarse fuera del mercado común. Sí, Reino Unido y la Unión Europea.
Ahora tienen un acuerdo de libre comercio, pero al no formar parte del mercado común, las barreras arancelarias han resurgido, controles, inspecciones, declaraciones, licencias, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que el comercio entre las islas y el continente se haya desplomado. Según la Zombie School, las exportaciones británicas al continente europeo son un 26% más bajas de lo que hubieran sido si el país hubiera continuado formando parte del mercado común. Pero ojo, porque la caída del comercio no ha sido la única consecuencia del Brexit. La enorme incertidumbre que se produjo a partir del famoso referéndum en 2016 hizo que muchas empresas congelaran o directamente descartaran muchos proyectos de inversión. ¿Y sabes qué? Creo que una imagen, en este caso un gráfico, vale más que 1000 palabras. Fíjate cómo de repente se frenó la inversión privada. En total, los expertos apuntan a que el Brexit ha tenido un coste de al menos el 4% del PIB. Y sí, en principio ahora el gobierno británico tiene más libertad, por ejemplo, para construir una economía más flexible o abierta. Pero esa es una posibilidad, no algo seguro, y en cualquier caso, llevará tiempo. El problema es que de momento, lo que ya se están notando son los costes. ¿Habrá beneficios en el futuro? Pues está por ver, dependerá de las decisiones que se tomen. Claro que un momento, porque este no es el único motivo que explica la crisis británica. Otro motivo tiene mucho que ver con lo que podríamos denominar como una especie de enfermedad holandesa. Me explico, durante años la serie y la industria financiera se convirtieron en los auténticos motores de la economía británica. Hablamos de un sector que da trabajo directamente a más de 1 millón de personas, que genera el 7% de toda la actividad económica del país y 1/10 parte de todos los ingresos del gobierno durante años. Esto ha tenido dos consecuencias. Por un lado, este enorme músculo permitió financiar una balanza comercial claramente deficitaria con el resto del mundo, es decir, Reino Unido importa mucho más de lo que exporta, y luego, por otro lado, se descuidaron el resto de sectores. Digamos que había una estrella en la fiesta y era ella la que se llevó todo el protagonismo. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 lo cambió todo, el país nunca recobró su vitalidad. Gran Bretaña eligió las finanzas por encima de la industria, la austeridad sobre la inversión. Y una economía cerrada por encima de la apertura del mundo durante años, la buena marcha del sector financiero ocultó muchos problemas, por ejemplo, una regulación urbanística que hace muy difícil construir cualquier cosa. No importa si hablamos de viviendas, autopistas o centrales nucleares. Construir en el Reino Unido es particularmente difícil. Esto ha hecho que muchas empresas tengan serios problemas para crecer, al tiempo que se enfrentan a costos más altos. Luego, la política fiscal tampoco favorece la inversión productiva y el sector financiero es enorme, pero apenas ha prestado atención a las propias empresas británicas. El resultado es que cuando la industria financiera se frenó en 2008, no tuvo sustituto. Para que nos hagamos una idea, desde el año 2007, la producción por hora en el país apenas ha crecido. Un 0,7% anual, el segundo peor registro del G7, tan solo por detrás de Italia. Pero ¿quieres un ejemplo concreto de lo que esto ha supuesto? Pues fijaos, la industria británica se ha desarrollado mucho menos que la de otros países. El Reino Unido apenas tiene unos 100 robots instalados por cada 10.000 trabajadores. Esto lo sitúa muy por debajo de países como España o Italia. Bueno, es que incluso está por debajo de países mucho más pobres como Eslovenia o Eslovaquia. Fijaos, para colmo, la nueva política migratoria y la pandemia han hecho que en los últimos años la llegada de trabajadores procedentes del resto de Europa se haya desplomado. Hoy en Reino Unido, escasean los carniceros, los camioneros, los profesores de primaria, los enfermeros, los carretilleros y prácticamente cualquier otra profesión que los puedas imaginar. La falta de productividad, la depreciación de la libra, las normas urbanísticas y la política migratoria. El resultado es que la industria británica produce en términos relativos poco y caro. Prácticamente todos los expertos coinciden en que este es uno de los principales problemas de este país. Por supuesto, este pobre rendimiento económico tiene consecuencias. Podemos hablar de salarios, empleos,
costo de vida o poder adquisitivo. Pero estamos en si lo hubieras sabido y sabes que si hay un campo donde todos los problemas británicos se reflejan claramente es precisamente en los mercados. Es verdad que muchas de las empresas que cotizan en la Bolsa de Londres venden sus productos por todo el mundo, pero en muchos casos, y al menos durante un tiempo. En el mercado, el contexto lo es todo. ¿Recordemos aquello de que la serie es la meca de las finanzas europeas? Pues eso es algo que sigue siendo cierto, excepto si hablamos de la bolsa. Atentos. Lo comentamos al comienzo del video. En 2022, la Bolsa de Londres superó ampliamente a las bolsas de Estados Unidos y a prácticamente todas las grandes bolsas del mundo. Sin embargo, pese a ello, la renta variable británica sufrió en 2022 salidas récord de fondos y eso, mientras que a nivel global la inversión neta en acciones se incrementó en casi 170.000 millones de dólares. Y no pienses que esto fue un caso aislado absoluto, 2022 fue ni más ni menos que el 7º año consecutivo en el que los inversores sacaron dinero de la bolsa londinense. De hecho, en 2022 nos encontramos también con esta noticia. 14 de noviembre de 2022 Londres pierde la corona de mayor bolsa europea en favor de París. El tamaño de la bolsa francesa supera por poco al de la británica y claro, la pregunta es, ¿cómo es esto posible si al fin y al cabo hemos dicho que su principal índice cerró incluso en positivo? Porque luego los datos parecen tan poco halagueños, pues digamos que aquí nos encontramos con una pequeña trampa. Es cierto que el FTSE 100 se revalorizó casi un 1%, pero en cambio el Fuji 250 cayó casi un 20% prácticamente a la par del S&P 500. ¿Por qué tanta diferencia entre uno y otro índice? Pues la respuesta está básicamente en la composición. El Fuji siguiente tiene una exposición mayor a grandes empresas energéticas y mineras, empresas que por el contexto se han comportado particularmente bien. Sin embargo, más allá de este hecho puntual, las dudas y la desconfianza de los inversores hacia el mercado y la economía británica persisten. Esto es lo que explica que en los últimos 5 años, el rendimiento del Fuji 250 haya sido negativo. Claro que en ocasiones las mejores oportunidades han comenzado a surgir precisamente de sobreestimar los problemas. ¿Será este el caso? No lo sabemos, pero estaremos atentos. De momento la pregunta es para todos nosotros. ¿Piensas que la economía británica recuperará su viejo brillo? ¿Qué tiene que hacer el Reino Unido para cambiar esta tendencia tan mala? Dejándose en los comentarios nuestras impresiones.